Mi hermano se burló de mí. ¿Dónde están tu esposa y tus hijos? Ah, claro, que no tienes ningunos. Mis padres se rieron, así que le dije, ¿dónde está tu dinero? Ah, claro. Te he estado manteniendo. Hasta hoy. Mi nombre es Brian. Tengo 32 años, y durante los últimos 7 años, he sido la red de seguridad no oficial de toda mi familia. Nunca me consideré alguien que cuidaba de todos, pero mirando hacia atrás, eso es exactamente lo que he estado haciendo. Cada vez que mi hermano menor, Jason, no podía pagar el alquiler, yo lo cubría. Cuando el coche de mamá se estropeó, pagué las reparaciones. Cuando el negocio de consultoría de papá tenía un mes flojo, yo le pasaba unos cientos de dólares, solo hasta que llegara el siguiente cliente. Nunca me quejé, ni una sola vez. Me decía a mí mismo que era lo que un buen hijo y hermano mayor debía hacer, ayudar cuando pudiera. Y podía hacerlo. Tengo un buen trabajo en tecnología, vivo muy por debajo de mis posibilidades, y ayudarlos nunca me pareció un gran problema, hasta el domingo pasado. Estábamos todos sentados en el salón de mis padres, mamá, papá, Jason y yo, viendo a medias un partido de fútbol en la tele. Era una de esas tardes de domingo perezosas, donde la casa olía a café y el murmullo del partido era el único ruido. De la nada, Jason se giró hacia mí con esa sonrisita de superioridad y dijo, «Bueno, Brian, ¿dónde están tu esposa y tus hijos?» «Ah, claro, que no tienes ningunos». Mamá se rió de verdad. Papá soltó una risita por lo bajo, y Jason se echó hacia atrás como si acabara de soltar el chiste del siglo. Me quedé sentado un segundo, atónito. Normalmente, dejo pasar cosas así. Jason siempre ha sido el niño de oro, más joven, más carismático, el que de alguna manera convierte cada mala decisión en una anécdota encantadora. He escuchado mi buena dosis de pullas de su parte a lo largo de los años, pero algo en la forma en que lo dijo esta vez, con esa sonrisita petulante y todos los demás riéndose, me afectó más de lo normal. Forcé una sonrisa y dije, sí, sin hijos. Pero por dentro, sentí como si algo se hubiera roto. Los siguientes minutos fueron un borrón de conversación casual y bromas ligeras, pero mi mente estaba en otro lugar por completo. No dejaba de pensar en todas las veces que había sacado a Jason de apuros, en todas las veces que me había quedado sin vacaciones para que mamá y papá no perdieran la casa, en todas las veces que había renunciado a algo para mí para que ellos pudieran tener lo que necesitaban. Y ahí estaban, riéndose de mí como si yo fuera el remate de un chiste. Cuando las risas se apagaron, me volví hacia Jason, y con la voz más calmada que pude reunir, le dije, ¿dónde está tu dinero? Ah, claro. Te he estado manteniendo. Hasta hoy. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La sonrisa de Jason vaciló. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. Papá se inclinó hacia adelante como si no estuviera seguro de haberme oído bien. No levanté la voz. No grité, pero la forma en que lo dije aterrizó como un martillo sobre la mesa de café. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Durante unos segundos después de que lo dije, se podría haber oído caer un alfiler. Era la primera vez que les hablaba así. No con ira, sino con un tono de finalidad. Jason fue el primero en recuperarse. Se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa volviendo a su rostro, aunque esta vez parecía un poco más forzada. Vaya, dijo, riéndose, qué sensible, ¿no? Solo era una broma, Brian. Mamá soltó una risita nerviosa y me dio una palmadita en la rodilla como si intentara calmar las aguas. Ya conoces a tu hermano. Solo está bromeando. No te lo tomes tan en serio. No respondí de inmediato. Me quedé mirando a Jason, sintiendo esa presión caliente en el pecho que había estado ignorando durante años. Una broma, dije finalmente. Claro. Papá se removió en su silla. Mira, Brian, apreciamos lo que haces por esta familia, pero no hay necesidad de ponerse dramático. Jason es joven. Solo se está divirtiendo. No puedes esperar que sea tan responsable como tú. Esa frase, no puedes esperar que sea tan responsable como tú, fue como echar leña al fuego. Había oído variaciones de ella toda mi vida. A Jason no se le exigían los mismos estándares que a mí. Jason no tenía que sacar sobresalientes en la escuela.
Jason no tenía que pagar alquiler cuando volvió a casa después de dejar la universidad. Jason no tenía que hacer nada más que aparecer, mostrar esa sonrisa encantadora, y el mundo se doblegaba a su alrededor. Y, al parecer, se suponía que yo debía seguir permitiéndolo. No discutí entonces. Simplemente me levanté, cogí mi chaqueta y dije, nos vemos luego. No cerré la puerta de un portazo al salir, pero ganas no me faltaron. Esa noche, volví a casa y me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, revisando mis extractos bancarios. Miles, no, decenas de miles de dólares habían ido a parar a mi familia a lo largo de los años. El alquiler de Jason, las facturas de mis padres, emergencias que de alguna manera nunca me devolvieron. Lo había ignorado cada vez porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero sentado allí, mirando los números, me di cuenta de algo. Se lo había puesto demasiado fácil. La semana siguiente fue tranquila, pero no en el buen sentido. Recibí un par de mensajes de mamá, ¿estás bien? Y Jason no lo decía en serio. Ya sabes cómo es. Pero no respondí. Necesitaba espacio para pensar. Para el jueves, empezaba a sentirme un poco mejor, un poco más centrado, cuando recibí una llamada de papá. Tenemos que hablar, dijo. Suspiré. ¿Sobre qué? Sobre las facturas. La hipoteca vence, y sé que normalmente cubres la diferencia. No has enviado nada este mes. Sentí esa presión caliente en mi pecho de nuevo. Sí, dije lentamente. Ya no voy a hacer eso. Hubo un silencio al otro lado de la línea por un instante. Y entonces papá dijo, ¿qué quieres decir con que ya no vas a hacer eso? Quiero decir, dije, que he terminado de pagarlo todo. He terminado de ser el plan de respaldo. He terminado de que se rían de mí mientras financio la vida de todos los demás. Brian, no puedes simplemente parar. Tu madre y yo dependemos de ese dinero. Ese es el problema, dije. No deberíais. Entonces empezó a enfadarse. Podía oírlo en su voz, ese murmullo grave que usaba cuando yo era niño y quería que supiera que había cruzado la línea. Estás siendo egoísta. Esta familia siempre se ha apoyado mutuamente. Casi me reí de eso. ¿De verdad?, pregunté. Porque no recuerdo que nadie me apoyara a mí. Solo recuerdo que me decían que tenía que cuidar de todos los demás. Papá colgó sin decir una palabra más. Ese fin de semana, me invitaron, o más bien me convocaron, a la cena del domingo. Casi no fui, pero una parte obstinada de mí quería ver qué tenían que decir. Cuando entré en la casa, pude sentir la tensión como una pared de calor. Mamá estaba poniendo la mesa con una fuerza extra, como si cada plato la hubiera ofendido personalmente. Papá estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados y una cara de piedra. Jason estaba apoyado en la encimera, mirando su móvil como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. La cena comenzó en silencio, pero a mitad de camino, mamá finalmente dijo, Brian, no podemos seguir así. Tu padre y yo tenemos facturas. Jason tiene sus préstamos estudiantiles. La interrumpí. Jason dejó la universidad. Ella parpadeó, sorprendida, pero continuó. Y tú ganas más que suficiente para ayudar. Siempre lo has hecho antes. Eso era antes, dije. Antes de darme cuenta de que soy el único aquí que realmente intenta ser un adulto. Jason levantó la vista de su teléfono entonces, con una sonrisa burlona. Ah, así que ahora eres mejor que nosotros porque tienes algo de dinero. Me volví hacia él, con la voz afilada. No, soy mejor que tú porque trabajo para conseguirlo. Tú te pasas el día sentado fingiendo que estás descubriendo qué hacer con tu vida mientras te fundes mi sueldo. Jason puso los ojos en blanco. Lo que sea. Sigues soltero. No puede ser una vida tan genial. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se calmó. Ya no estaba enfadado. Estaba harto. Harto de explicar. Harto de defenderme. Harto de interpretar el papel que me habían asignado desde que era un niño. Dejé el tenedor, miré alrededor de la mesa y dije con mucha calma, no voy a pagar nada más. Ni la hipoteca, ni el alquiler de Jason, ni el seguro del coche, nada. Si eso significa que perdéis la casa,
Es vuestro problema. Mamá ahogó un grito. Papá golpeó la mesa con la mano. No hables así en esta casa, ladró. Me levanté. Entonces quizás no debería estar en esta casa. Salí antes de que pudieran detenerme, con el corazón latiendo con fuerza, pero la cabeza más clara que en años. Al día siguiente, comenzaron las llamadas. Mamá, papá, incluso Jason, todos dejando mensajes de voz sobre cómo estaba destrozando a la familia, cómo estaba eligiendo el dinero por encima de ellos, cómo no entendía la presión bajo la que estaban. Escuché cada uno de ellos, sentado de nuevo en la mesa de mi cocina, y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable. Pero podía sentir que se acercaba el siguiente paso. El momento en que la presión no serían solo palabras en un buzón de voz, el momento en que intentarían forzarme a volver a mi antiguo papel. Y cuando llegara, estaría preparado. Los mensajes de voz siguieron llegando toda la semana, y para el viernes, ya había dejado de escucharlos. Pasaba el día con el teléfono en silencio, veía acumularse las llamadas perdidas y sentía una extraña mezcla de pavor y alivio. Pavor porque sabía que algo se avecinaba. Alivio porque, por primera vez en años, no corría a arreglarlo todo. Pero el domingo por la mañana, recibí un mensaje de mamá que era corto y directo: vamos para allá. Se me encogió el estómago. Consideré ignorarlo, fingir que no estaba en casa, pero sabía que eso no los detendría. Y efectivamente, 20 minutos después, oí un golpe en mi puerta. No un golpe educado, sino del tipo que lleva un mensaje implícito: abre. Cuando abrí, mamá estaba allí con esa sonrisa tensa que usaba siempre que fingía que todo estaba bien. Papá estaba justo detrás de ella, con aspecto sombrío, y Jason entró el último, con una sudadera con capucha y la pinta de haberse acabado de levantar de la cama. Brian, dijo mamá, pasando a mi lado para entrar en mi apartamento. Tenemos que hablar. Cerré la puerta y los seguí al salón, donde todos se sentaron como si fueran los dueños del lugar. No podemos seguir así, dijo papá sin preámbulos. Llevamos 3 meses de retraso en la hipoteca. El banco está llamando. Si no nos ayudas, podríamos perder la casa. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Os lo dije. He terminado. El rostro de mamá se tensó. Estás siendo irrazonable. Esta es la casa de tu familia. ¿Creciste ahí? Sí, dije. Y no voy a arruinarme para mantenerla porque nadie más está dispuesto a dar un paso al frente. Jason resopló. Actúas como si fueras un santo. Ganas buen dinero. No es que lo estés pasando mal. ¿Por qué no haces lo correcto y ayudas? Porque, dije, con la voz más afilada de lo que pretendía, ya no es ayuda. Es una expectativa. Os sentáis a esperar que yo salve el día cada vez, y estoy harto de hacerlo. Por un momento, nadie dijo nada. Luego, mamá respiró hondo, como si se estuviera recomponiendo, y dijo: bien. Si no lo haces voluntariamente, ya nos hemos encargado de ello. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Papá metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carpeta, dejándola sobre mi mesa de café. Fuimos al banco, dijo. Firmamos en tu nombre una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Los fondos ya están transferidos. La casa está a salvo por ahora. Mi estómago se convirtió en hielo. ¿Qué hicisteis qué? Mamá se apresuró a explicar, con la voz cada vez más alta. Tuvimos que hacerlo. Iban a iniciar los procedimientos de ejecución hipotecaria. No teníamos otra opción. Sí que la teníais, dije, con la voz baja y peligrosa. Teníais todas las opciones. Y elegisteis falsificar mi firma. Jason intervino entonces, sonriendo como si todo fuera una broma. Oye, mira el lado bueno. Ni siquiera tuviste que mover un dedo esta vez. Es como si fueras el héroe sin siquiera intentarlo. Lo miré fijamente, con el corazón desbocado. ¿Te escuchas a ti mismo? Acabas de admitir que has cometido un fraude con mi nombre. ¿Y crees que esto es gracioso? Jason se encogió de hombros. Es solo dinero, Brian. Relájate. Ya no podía quedarme quieto. Cogí la carpeta y hojeé las páginas,
con las manos temblando. Ahí estaba, mi nombre, mi información, mi firma falsificada, todo vinculado a un préstamo que no había aceptado. Decenas de miles de dólares de los que ahora sería legalmente responsable. No teníais ningún derecho, dije, con la voz temblorosa. Ninguno. La mandíbula de papá se tensó. Teníamos todo el derecho. Se trata de mantener a la familia unida. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien común. Me reí. Un sonido corto, agudo y sin humor. El bien común. ¿Así es como lo llamáis? Me habéis robado. Habéis usado mi crédito, mi nombre, para sacaros de apuros otra vez. Y ni siquiera preguntasteis. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. No queríamos presionarte así. Has estado muy estresado últimamente. La miré, atónito. Así que, en lugar de eso, simplemente lo hicisteis a mis espaldas. Jason se recostó en el sofá, sonriendo. Sinceramente, estás exagerando. Nos has estado manteniendo durante años. ¿Qué diferencia hay si lo haces una vez más? Y eso fue todo. Ese fue el momento en que algo profundo dentro de mí se silenció. No un silencio de ira, sino un silencio gélido. El tipo de silencio que llega cuando dejas de esperar que algo cambie y te das cuenta de que tienes que ser tú quien lo cambie. Cerré la carpeta con cuidado, la dejé sobre la mesa de café y los miré a cada uno de ellos. Fuera, dije. Mamá parpadeó. ¿Qué? ¿Me has oído? Fuera de mi apartamento. Papá se levantó, con la cara roja. No le hables así a tu madre. He dicho, fuera, repetí, con voz de piedra. Dudaron, intercambiando miradas, pero algo en mi expresión debió decirles que no iba de farol, porque después de un momento, todos se levantaron y se fueron. Jason fue el último en salir, y al pasar a mi lado, murmuró, «¡Qué dramático eres!». No respondí. Simplemente cerré la puerta tras ellos y eché el cerrojo. Luego me senté en el sofá, mirando la carpeta como si pudiera estallar en llamas si apartaba la vista. Esto ya no era solo por dinero. Era por la confianza. Una confianza que habían destrozado por completo. Y mientras estaba sentado allí, en el silencio de mi apartamento, me di cuenta de algo que no me había permitido pensar antes. No iban a parar. No hasta que yo los obligara. Después de que se fueran, me quedé sentado en mi salón durante lo que parecieron horas, con la carpeta aún sobre la mesa de café como una especie de objeto maldito. Cada vez que la miraba, se me hacía un nudo en el estómago. Los números me devolvían la mirada, el importe total del préstamo, el tipo de interés, el calendario de pagos y mi firma falsificada, un recordatorio burlón de que mi familia había cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de repasar la conversación una y otra vez en mi cabeza. La forma en que mamá había dicho, no teníamos otra opción, como si fuera una excusa. La forma en que papá se había quedado allí justificándolo como si fuera algo noble. La forma en que Jason se había reído como si todo fuera un entretenimiento para él. Hacia las 2 de la madrugada, me levanté y fui a la cocina, preparé una taza de té que ni siquiera bebí, y volví a sentarme en la mesa. El apartamento estaba tan silencioso que casi dolía. Siempre había pensado que era cercano a mi familia. Quizás no emocionalmente, pero en términos de deber, siempre había estado ahí cuando me necesitaron. Y ahora sentía que ni siquiera sabía quiénes eran. A la mañana siguiente, me arrastré al trabajo, pero apenas era funcional. Mis compañeros probablemente pensaron que estaba enfermo. Me senté en mi escritorio mirando la pantalla, haciendo clic en correos electrónicos sin leerlos. Cada vez que mi teléfono vibraba, se me oprimía el pecho. Para el martes, los mensajes de voz habían pasado de ser súplicas a intentos de hacerme sentir culpable. Brian, soy tu madre. No puedo creer que nos echaras así. Tu padre no ha dormido en 2 días. Jason está estresado. Hicimos lo que teníamos que hacer. Lo entenderás cuando tengas tu propia familia. Ese me dolió más de lo que esperaba. La insinuación de que no era un adulto de verdad porque no tenía esposa e hijos, lo mismo por lo que Jason se había burlado de mí, me escoció más de lo que quería admitir. El miércoles,
Jason me escribió directamente: deja de hacerte la víctima. ¿Estás bien? Paga y sigue adelante. No respondí, pero para el jueves, la presión empezó a ser insoportable. Tenía el pecho oprimido todo el día, la cabeza me martilleaba, el estómago hecho un nudo. Me acosté temprano, pero me quedé allí, mirando el techo, preguntándome cómo habíamos llegado a esto, cómo había pasado de ser el de confianza a ser el enemigo en el lapso de una semana. Ese fin de semana, pasé en coche por la casa de mis padres, solo para ver si seguía allí. Ni siquiera sé por qué. Quizás para convencerme de que todo esto era real. Las luces estaban encendidas. El coche de Jason estaba en la entrada. Todo parecía normal desde fuera, pero yo sabía que no era así. Dentro de esa casa, probablemente estaban hablando de mí, tejiendo la historia en una narrativa donde yo era el villano que los había abandonado. No me detuve. Simplemente seguí conduciendo, pasando la casa, más allá de los límites del pueblo, hasta que terminé en un mirador vacío desde donde se podía ver todo el valle. Me senté allí durante mucho tiempo, con el motor apagado, viendo el atardecer. Ese fue mi punto más bajo. Sentado en la oscuridad, solo en mi coche, dándome cuenta de que las personas por las que me había sacrificado, las personas que creía estar protegiendo, nunca me habían respetado de verdad. Me veían como un recurso, no como una persona. Una cuenta bancaria con patas. Volví a casa esa noche y tomé una decisión. No iba a arreglar esto. No esta vez, no por ellos. En cambio, saqué mi portátil y empecé a investigar. Leí todo lo que pude sobre qué hacer si tu identidad es utilizada sin tu consentimiento. Llamé a mi banco a la mañana siguiente y pedí hablar con su departamento de fraudes. Expliqué lo que había sucedido con cuidado, con calma, y pregunté cuáles eran mis opciones. La mujer al teléfono fue comprensiva pero directa. Era complicado. Debido a que se usaron mi nombre e información, y porque fueron mis padres quienes lo hicieron, esto implicaría informes policiales, trámites legales, tal vez incluso un caso judicial. Cuando colgué, me quedé sentado, asimilando eso. Si seguía este camino, no habría vuelta atrás. Mis padres podrían meterse en serios problemas legales. Jason podría finalmente tener que enfrentar consecuencias reales, y toda la familia probablemente nunca me perdonaría. Por un momento, casi me eché atrás. Casi me convencí de simplemente pagarlo y mantener la paz como siempre había hecho. Pero entonces pensé en la sonrisa de Jason, en la ira justiciera de papá, en las lágrimas de mamá. No lágrimas de disculpa, sino lágrimas de manipulación para hacerme sentir culpable. Y pensé en cómo me sentí sentado en ese coche, mirando el valle, dándome cuenta de lo solo que estaba. No. Ellos habían tomado su decisión, y ahora yo iba a tomar la mía. Los siguientes días fueron un borrón de preparación silenciosa. Saqué mi informe de crédito y lo bloqueé para que nadie pudiera usar mi información de nuevo. Cambié mis contraseñas, actualicé la seguridad de mi banca en línea e hice una cita con una abogada. No le dije a nadie lo que estaba haciendo. Ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis amigos, ni siquiera a mi tía, que siempre había sido el único pariente con quien podía hablar. Todavía no se trataba de venganza. Se trataba de supervivencia, de finalmente recuperar el control de mi propia vida. Pero en el fondo, mientras reunía documentos y lo escribía todo, podía sentir que algo más oscuro crecía. Una ira tranquila, paciente y constante, esperando el momento adecuado para atacar. Y sabía que ese momento estaba llegando. Reunirme con la abogada fue el primer paso, y se sintió como entrar en un mundo nuevo. Se llamaba Rachel, y tenía la presencia tranquila y mesurada de alguien que había visto todo tipo de drama familiar imaginable. Me senté frente a ella en su despacho, aferrando la carpeta que mis padres habían dejado en mi apartamento como si fuera radiactiva. Brian, dijo después de revisar los papeles, esto es grave. Lo que tus padres hicieron no es solo poco ético, es un delito. Falsificación, fraude, robo de identidad. Tienes todo el derecho a luchar contra esto. Asentí lentamente, con el pecho oprimido, pero esta vez no por pánico. No quiero destruirlos, dije. Solo quiero limpiar mi nombre. Quiero que entiendan que no pueden seguir haciéndome esto. Rachel se reclinó en su silla, pensando.
Entonces, lo abordaremos estratégicamente. Podemos enviar una carta de requerimiento primero. Notificaremos formalmente al banco que no autorizaste este préstamo. Eso desencadenará una investigación. Solo eso ya los presionará. Si tus padres no lo resuelven, escalaremos legalmente. Oírlo expuesto de esa manera me dio una extraña claridad. Durante tanto tiempo, había sentido que estaba reaccionando a ellos, corriendo para arreglar cualquier desastre que crearan. Ahora, por primera vez, sentía que iba por delante de ellos, que tenía la sartén por el mango. Cuando salí de su despacho, el aire se sentía diferente, más ligero. Esa semana, me sumergí en el trabajo como un poseso. Llevaba meses dejándome llevar, presentándome, haciendo lo mínimo, y volviendo a casa agotado por el desgaste emocional de lidiar con mi familia. Pero ahora tenía un propósito fuera de ellos, y se notaba. Terminé un gran proyecto que llevaba a medio hacer en mi escritorio, me quedé hasta tarde un par de noches para ayudar a mi equipo a cumplir un plazo, y para el viernes, mi jefe me llamó a su despacho. Brian, este es un trabajo excelente, dijo, sosteniendo el informe que acababa de terminar. He notado un verdadero cambio en ti últimamente. Sea lo que sea que esté pasando, sigue así. Salí de esa reunión con una sonrisa que no había tenido en meses. Por primera vez, mi vida no se trataba solo de mantener a flote a mi familia. Se trataba de construir algo propio. Empecé a cuidarme mejor también. Limpié mi apartamento hasta que se sintió como un nuevo comienzo, llené mi nevera con comida de verdad en lugar de comida para llevar, e incluso me apunté a un gimnasio que había estado posponiendo durante años. Cada tarde, salía a correr o levantaba pesas, sintiendo cómo el estrés se disipaba de mi cuerpo repetición a repetición. Mientras tanto, Rachel envió la carta de requerimiento. El banco la acusó recibo en 2 días, y así, las cosas empezaron a moverse. El préstamo fue marcado para investigación. Recibí una llamada del departamento de fraudes, esta vez no como el tipo que intentaba averiguar qué hacer, sino como alguien que tomaba medidas decisivas. Este es exactamente el paso correcto, me dijo el representante. Una vez que verifiquemos que la firma fue falsificada, podemos eliminar su responsabilidad. Oír esas palabras fue como tomar mi primera bocanada de aire completa en semanas. Por supuesto, mi familia no se lo tomó bien. Mamá llamó llorando. Brian, ¿cómo has podido hacer esto? El banco nos ha llamado. ¿Sabes por lo que nos estás haciendo pasar? Escuché con calma, y luego dije, sí. Exactamente por lo que vosotros me hicisteis pasar a mí. Se quedó en silencio después de eso. Jason me envió una sarta de mensajes de texto furiosos, la mayoría diciendo cosas como, lo estás arruinando todo, y, si nos quitan la casa, es tu culpa. No respondí a ninguno. En cambio, empecé a prepararme silenciosamente para lo que viniera después. Abrí una cuenta de ahorros separada, moví parte de mi dinero a ella y configuré transferencias automáticas para hacerla crecer aún más rápido. Actualicé mi testamento y mis beneficiarios, algo con lo que nunca me había molestado antes, e incluso consulté a un asesor financiero. Tu situación no es infrecuente, dijo el asesor cuando le expliqué por qué quería proteger mis activos. Mucha gente con familias financieramente dependientes no se da cuenta de que necesitan protegerse legalmente hasta que es demasiado tarde. Estás haciendo lo correcto. Salí de esa reunión con algo más que tranquilidad. Tenía un plan. Y a medida que pasaban las semanas, las cosas seguían mejorando. Conseguí un aumento en el trabajo, nada enorme, pero suficiente para sentir que mis esfuerzos estaban dando sus frutos. Empecé a dormir toda la noche de nuevo. La opresión en mi pecho disminuyó. Incluso mi apartamento empezó a sentirse diferente, más cálido, más tranquilo. Mío. Un viernes por la noche, me encontré de pie junto a mi ventana, mirando las luces de la ciudad, con una copa de vino en la mano. Y por primera vez, no sentí ese peso aplastante de la responsabilidad. Me sentí libre. Pero bajo esa libertad, algo más se estaba gestando. No solo alivio, no solo paz, algo más afilado. Porque cada mensaje de voz de mis padres, cada mensaje de texto pasivo-agresivo de Jason, cada intento de hacerme sentir culpable era combustible. Y ya no solo lo ignoraba. Lo estaba recopilando. Empecé a guardar cada mensaje, cada correo de voz,
cada texto. Rachel me dijo que guardara un registro de todo, y lo hice. No solo porque era legalmente inteligente, sino porque cada uno me recordaba por qué estaba haciendo esto. Esto ya no era por dinero. Se trataba de trazar una línea, de asegurarme de que entendieran que si me volvían a cruzar, habría consecuencias. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no solo iba a detenerlos esta vez. Me iba a asegurar de que nunca volvieran a intentarlo. Para cuando la investigación de fraude del banco realmente se puso en marcha, yo ya había cambiado a una mentalidad completamente diferente. El Brian que solía entrar en pánico cada vez que su teléfono se iluminaba con una llamada familiar había desaparecido. Ya no corría para apagar incendios. Estaba apilando silenciosamente la leña, planeando exactamente cómo encenderla cuando llegara el momento. Un jueves por la mañana, recibí un correo electrónico del banco confirmando que habían enviado muestras de escritura y documentos a un analista forense. Las palabras, sospecha de falsificación, estaban ahí, en blanco y negro, adjuntas a mi número de caso. Reenvié el correo electrónico a Rachel, quien me llamó casi de inmediato. Esto es bueno, dijo. Significa que el banco se lo está tomando en serio. Una vez que el informe regrese, podemos proceder para que tu nombre sea eliminado del préstamo por completo. Y si tus padres son listos, lo refinanciarán ellos mismos antes de que vaya más lejos. ¿Crees que lo harán?, pregunté. Hubo una pausa. Luego, Rachel dijo, si no lo hacen, se van a encontrar en una situación muy incómoda. Le di las gracias, colgué y me recliné en mi silla, pensando. El antiguo yo podría haber sentido una punzada de culpa al oír eso. El nuevo yo sintió algo más cercano a la satisfacción. Pero ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Quería asegurarme de que nunca me volvieran a poner en esta posición. Así que empecé a investigar, con cuidado, metódicamente. Primero, revisé los registros de propiedad del condado. Resulta que la casa de mis padres no solo estaba atrasada en la hipoteca. Tenían un segundo gravamen sobre ella por un préstamo personal que habían solicitado hacía 2 años. Ni siquiera sabía de ese. El saldo era alto, el tipo de interés era peor, y si no empezaban a pagarlo pronto, corrían el riesgo de impago. Luego, busqué el nombre de Jason en la base de datos de registros públicos. Lo que encontré no me sorprendió, pero aún así me heló la sangre. Tenía 3 multas de tráfico sin pagar, una cuenta de tarjeta de crédito morosa y una demanda de desalojo de un apartamento en el que había vivido el año anterior. Todo de dominio público, todo ahí como pequeñas bombas de tiempo esperando a estallar. No iba a usar nada de esto todavía, pero saberlo me daba una ventaja, del tipo que no podían quitarme. Mientras tanto, mi abogada me puso en contacto con un investigador financiero con el que a veces trabajaba. Su trabajo era rastrear dinero y construir una imagen clara de a dónde habían ido los fondos en casos como el mío. Le entregué todo lo que tenía, transferencias bancarias, recibos antiguos, capturas de pantalla de pagos por Venmo, cada partida que demostraba cuánto de mi dinero había mantenido a flote a mi familia. Cuando me envió el informe 2 semanas después, me quedé mirándolo. En 7 años, le había dado a mi familia casi $86.000. $86.000. No era solo la cantidad, aunque esa cifra me revolvía el estómago. Era el patrón. El investigador lo había presentado en una línea de tiempo, mostrando cada pago y para qué había sido. Era como mirar un historial de cada vez que había dicho que sí para mantener la paz, cada vez que me había tragado mi orgullo para ser el responsable. Rachel me llamó después de revisarlo. Esto es poderoso, dijo. Si llegamos a juicio, esto pinta una imagen muy clara de explotación financiera. Muestra un patrón, no solo un error de una sola vez. Le di las gracias y colgué, con la mente ya a toda velocidad. Empezaba a ver el cuadro completo ahora, no solo lo que habían hecho, sino quiénes eran realmente. Y eso hizo que mis siguientes pasos fueran más fáciles de planificar. Pasé las siguientes semanas preparándome en silencio, viviendo mi vida en la superficie como si nada estuviera mal. Seguí destacando en el trabajo, incluso ganándome un puesto en un gran proyecto que podría llevar a un ascenso. Seguí yendo al gimnasio, comiendo bien, durmiendo mejor que en años. Y al mismo tiempo, construí una especie de dossier. Imprimí el informe financiero,
los correos electrónicos de la investigación del banco, los registros de propiedad del condado, incluso los expedientes judiciales de Jason. Los puse todos en una carpeta ordenada y la guardé en mi escritorio. No se trataba de restregárselo en la cara. Todavía no. Se trataba de estar preparado. Las llamadas de mis padres disminuyeron con el tiempo, aunque no cesaron por completo. Mamá dejó un mensaje de voz que sonaba casi ensayado. Brian, tu padre y yo hemos decidido poner la casa en venta si las cosas no mejoran. Esperamos que entiendas que estamos bajo mucho estrés. Aún nos gustaría que lo reconsideraras y ayudaras, solo hasta que nos recuperemos. No la llamé de vuelta. Jason, por otro lado, empezó a desesperarse más. Sus mensajes de texto cambiaron de furiosos a suplicantes. Hermano, por favor. Necesito ayuda con el alquiler este mes. El casero amenaza con desahuciarme. Tienes el dinero. Solo una vez más. Te juro que te lo devolveré. Esto no es solo por mí. Si me echan, mamá se volverá loca. No querrás hacerle eso a ella. Me quedé mirando ese último mensaje durante mucho tiempo antes de cerrar el teléfono y ponerlo boca abajo. No iba a ceder. No esta vez. A finales de mes, me sentía como una persona completamente diferente. La ansiedad que una vez me había devorado vivo era ahora algo más afilado, una resolución clara y firme. Tenía las pruebas, el apoyo legal, la estabilidad financiera. Por primera vez en años, sentía que tenía un poder real. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ya había esperado suficiente a que ellos hicieran el siguiente movimiento. Si querían jugar con mi vida, era mi turno de establecer las reglas. El día que decidí actuar fue tranquilo y soleado. Una de esas mañanas engañosamente tranquilas en las que todo parece normal, casi pacífico, justo antes de una tormenta. Me levanté temprano, preparé café y me senté en la mesa de la cocina, revisando la carpeta por última vez. Todo estaba allí, el informe financiero, los documentos del préstamo falsificados, los registros de propiedad, los expedientes morosos de Jason. Era más que un montón de papeles ahora. Era una palanca de poder. Rachel y yo habíamos pasado semanas perfeccionando el plan. Sin embargo, no me presionó para ir a juicio. Dejó claro que teníamos un caso sólido si queríamos demandar. En cambio, sugirió que les diéramos la oportunidad de corregirlo primero, por escrito, formalmente, de una manera que dejara todo registrado. Redactaremos una carta de acuerdo, dijo. Exigirá que refinancien la casa y eliminen tu nombre de cualquier cuenta en un plazo de 30 días. Si se niegan o la ignoran, escalamos. Pero de esta manera, has demostrado buena fe. Y si tenemos que ir a juicio, el juez verá que intentaste todos los pasos razonables primero. Era exactamente el tipo de movimiento que quería hacer. Calmado, estratégico, inquebrantable. La carta se envió un lunes. Tenía 3 páginas, era clara y profesional, y describía cada instancia de uso no autorizado de mi información y cada dólar que me había visto obligado a cubrir durante los últimos 7 años. Al final, declaraba en términos inequívocos, el incumplimiento en un plazo de 30 días resultará en acciones legales, incluyendo una denuncia policial por falsificación y fraude, así como una demanda civil por explotación financiera. Ni siquiera tuve que entregarla yo mismo. Rachel la envió por correo certificado. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Y esperé. La primera llamada llegó de mamá 2 días después. Brian, ¿qué es esto? Acabamos de recibir la carta de tu abogada. No es una carta mía, dije con calma. Es de mi abogada. Describe exactamente lo que tiene que suceder ahora. No puedes hacernos esto, dijo, con la voz temblorosa. ¿Tienes idea de lo que le hará a tu padre si esto se hace público? ¿Tienes tu idea de lo que me ha hecho a mí ya? Pregunté. Hubo una larga pausa antes de que dijera, hablaremos de esto en la cena. El domingo. Por favor, ven. Casi dije que no. Pero entonces me di cuenta de que este era exactamente el momento para el que me había estado preparando. Llegó el domingo, y llegué a tiempo, con la carpeta en la mano. La casa se sentía más pequeña de lo que recordaba, desordenada, un poco descuidada, como si la tensión de los últimos meses se hubiera asentado en las paredes.
Mamá y papá estaban esperando en la mesa de la cocina. Jason estaba despatarrado en una silla a un lado. Brian, empezó papá. Esto es ridículo. Estás amenazando con llevar a tu propia familia a los tribunales. ¿Por dinero? No, dije con calma, poniendo la carpeta sobre la mesa. Por fraude. Por 7 años de ser utilizado como un cajero automático personal. Por el hecho de que pensasteis que falsificar mi nombre era una solución aceptable para vuestros problemas. Jason puso los ojos en blanco. Ya empezamos otra vez. Abrí la carpeta y deslicé el informe financiero sobre la mesa hacia ellos. Este es cada pago que he hecho por vosotros desde que tenía 25 años. Casi $86.000. Alquiler, hipoteca, servicios, reparaciones de coche, emergencias. Os mantuve a flote mientras Jason descubría qué hacer con su vida, mientras vosotros dos seguíais pidiendo préstamos que no podíais pagar. Y nunca pedí un céntimo a cambio. La cara de mamá se puso pálida. Saqué los documentos del préstamo falsificados a continuación y los puse encima del informe. Pero esto. Aquí es donde dejó de ser ayuda y empezó a ser robo. La mandíbula de papá se movía, pero no dijo nada. Luego miré a Jason. ¿Y tú? ¿Crees que todo esto es una gran broma? ¿Crees que puedes seguir llamándome cada vez que te quedas sin dinero y yo te sacaré del apuro otra vez? Pero aquí está la cosa. Tengo cada demanda de desalojo con tu nombre, cada factura impagada, cada cuenta morosa. Sé exactamente lo hundido que estás. La sonrisa de Jason vaciló. Me recliné en mi silla, tranquilo, firme. Esto es lo que va a pasar. Vais a refinanciar la casa y eliminar mi nombre del préstamo en 30 días. Vais a dejar de usar mi información para cualquier cosa, nunca más. Y nunca más me vais a pedir dinero. Si lo hacéis, presento esta carpeta en el juzgado, y los tres podéis daros explicaciones a un juez. Silencio. Finalmente, mamá habló, con voz débil. ¿Y si no podemos refinanciar? La miré a los ojos. Entonces perdéis la casa. Y eso será vuestra culpa, no la mía. Jason murmuró algo por lo bajo, pero una mirada severa de papá lo silenció. Me levanté, recogí mi carpeta y caminé hacia la puerta. Tenéis 30 días, dije, volviéndome una última vez. Usadlo sabiamente. Cuando me fui, no me sentí triunfante. No exactamente. Todavía no. Pero sentí algo mejor. Sentí que tenía el control. Y mientras conducía a casa, una extraña calma se apoderó de mí. Pasara lo que pasara a continuación, sería en mis términos. Los 30 días que siguieron fueron silenciosos, inquietantemente silenciosos. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes de voz para hacerme sentir culpable. Por primera vez en años, mi teléfono no se iluminaba con dramas familiares cada pocas horas. Al principio, fue casi desorientador. Luego, lentamente, empezó a sentirse bien, pacífico, como respirar aire fresco después de vivir demasiado tiempo en una habitación llena de humo. Rachel me llamaba cada semana, manteniéndome al día sobre el progreso del banco. 2 semanas después, llamó con la noticia que había estado esperando. El análisis de escritura ha vuelto. Se ha confirmado que la firma es una falsificación. Estás oficialmente libre de cualquier responsabilidad por el préstamo. Te emitirán una carta formal en los próximos días. Me quedé sentado en mi escritorio, con el teléfono en la oreja, sintiendo como algo en mi pecho se destensaba. ¿Así que eso es todo? Eso es todo, dijo Rachel. A partir de aquí, el banco responsabilizará a tus padres de la deuda. Si refinancian o no, depende de ellos. Esa noche, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón, mirando las luces de la ciudad con una extraña mezcla de alivio y expectación. El peso que había estado cargando durante años finalmente se había levantado. No solo era libre. Era intocable. Y entonces comenzaron las verdaderas consecuencias. 2 días después, llamó mamá. Como no respondí, dejó un mensaje de voz, con la voz temblorosa. Han llamado, Brian. El banco ha llamado. Han dicho que el préstamo ahora está únicamente a nuestro nombre.
Nosotros no podemos hacer frente a los pagos. Tu padre está hablando de vender la casa. No sé qué vamos a hacer. Escuché el mensaje 2 veces, luego lo borré. No me sentí arrogante, exactamente, pero tampoco me sentí culpable. Ellos mismos se habían buscado esto. Para la 4ª semana, la casa había sido oficialmente puesta en venta. Me enteré no por ellos, sino por los registros de propiedad que había estado monitoreando en silencio. Debieron haberla puesto a un precio bajo porque se vendió rápido. El domingo siguiente, mamá me volvió a enviar un mensaje de texto: cena. Una última vez. Por favor, ven. Dudé un largo momento antes de aceptar. No porque pensara que se lo merecían, sino porque quería ver esto hasta el final. Cuando llegué, la casa estaba medio vacía. Cajas se alineaban en el pasillo. Faltaban muebles en el salón, y había un aire de algo definitivo en el ambiente. Mamá parecía cansada, más vieja de alguna manera. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina con una pila de papeles delante, la mandíbula apretada. Jason caminaba de un lado a otro, con las manos metidas en el bolsillo de su sudadera. Esto es lo que querías, ¿verdad?, dijo Jason tan pronto como entré. La casa se ha ido. Estamos arruinados. Felicidades. No piqué el anzuelo. No, dije con calma. Esto es lo que vosotros elegisteis. Os di 30 días para arreglar esto sin perder la casa. ¿No lo hicisteis? Mamá se sentó pesadamente, con los ojos vidriosos. No podíamos calificar para la refinanciación sin ti. Lo intentamos. De verdad que sí. Casi le creí. Quizás lo habían intentado, pero ya no importaba. La cuestión no era si habían hecho un esfuerzo. La cuestión era que finalmente se habían visto obligados a cargar con el peso ellos mismos. Papá levantó la vista de los papeles. Tendremos suficiente con la venta para saldar la deuda. Apenas. Después de eso, alquilaremos por un tiempo. Asentí. Bien. Eso es lo que hacen los adultos responsables. Viven dentro de sus posibilidades. Jason resopló. Es fácil para ti decirlo. Siempre has tenido dinero. Me volví hacia él, con la voz más afilada ahora. Tenía dinero porque trabajaba para conseguirlo. Porque no lo malgastaba en vacaciones que no podía permitirme, ni agotaba tarjetas de crédito, ni ignoraba mis facturas hasta que alguien más tenía que pagarlas. Jason apartó la mirada, con la cara roja. La voz de mamá era débil. ¿Así que eso es todo? ¿Realmente nos vas a dejar de lado? Respiré hondo. No os estoy dejando de lado. Simplemente estoy dando un paso atrás. Ya no soy vuestra red de seguridad. Si caéis, caéis. Y os las arregláis para levantaros sin llamarme. El silencio se apoderó de la cocina. No era el silencio tenso y enfadado de antes. Esto era algo más pesado. Aceptación, tal vez. Me puse de pie, mirando alrededor de la casa por última vez. La casa en la que crecí, la casa por la que había luchado tanto para salvar durante tanto tiempo. Sabéis, dije en voz baja, solía pensar que era mi trabajo mantener esta casa en pie, manteneros a todos vosotros en pie. Pero quizás esto era lo que tenía que pasar. Quizás perderla es lo que finalmente nos obliga a todos a madurar. Nadie dijo nada. Caminé hacia la puerta principal, con la mano en el pomo, y luego me volví una última vez. Esta es la última vez que vengo aquí. El próximo capítulo de mi vida no incluye esta casa ni la versión de mí que vivió en ella. Si queréis ser parte de ese próximo capítulo, tiene que ser en términos diferentes. En términos de igualdad. Y con eso, me fui. Mientras me alejaba, sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. La casa ya no estaba, pero también había desaparecido la carga que había llevado con ella. Por primera vez en años, mi futuro sentía que me pertenecía por completo. Cuando llegué a casa, volví a guardar la carpeta en el cajón de mi escritorio. No por rencor, no como una amenaza, solo como un recordatorio, un registro de dónde había estado, de lo que había sobrevivido y de lo que finalmente había dejado atrás. Al cerrar el cajón, vi mi reflejo en la ventana oscura y vi algo que no había visto en mucho tiempo.
Estaba sonriendo.